Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir las historias más apasionantes, los dramas más intensos y las emociones a flor de piel que solo las producciones turcas saben ofrecer. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un tema que, lamentablemente, sigue siendo relevante en muchas culturas, y que ha sido retratado de manera conmovedora en numerosas telenovelas turcas: el matrimonio forzado. Prepárense para un viaje lleno de emociones, injusticias, pero también de esperanza y resiliencia. Hoy les traigo una lista con 20 novelas turcas de matrimonios forzados que te atraparán. Antes de que empecemos con la lista, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde encontrarán reseñas, noticias y recomendaciones de lo mejor del mundo de las series turcas. Y ahora sí, manos a la obra. Comencemos con la novela Sila. Esta historia sigue a Sila, una joven que es vendida a una familia rica en Estambul cuando era niña. Años después es obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con un hombre que no conoce, con el fin de salvar la vida de su hermano. La lucha de Sila por su libertad y su adaptación a una cultura completamente diferente es realmente impactante. La serie nos muestra no solo la brutalidad del matrimonio forzado, sino también la fuerza interna de Sila para resistir las tradiciones opresivas y defender su derecho a la felicidad. El contraste entre la vida moderna de Estambul y las costumbres ancestrales de su pueblo natal genera una tensión constante, resaltando el choque cultural que Sila debe enfrentar. Su relación con Boran Aga, el hombre con quien se ve obligada a casarse, evoluciona de una inicial hostilidad a una comprensión mutua y, finalmente, a un amor complejo y lleno de desafíos. Sila es una serie que te atrapa desde el primer momento, te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y la necesidad de luchar contra las injusticias. Continuamos con **Kukuk-Helin*. Esta serie es una de las más controvertidas, pero también una de las más exitosas en Turquía y otros países. Cuenta la historia de Zera, una niña de 13 años que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor. La serie explora el impacto devastador del matrimonio infantil en la vida de una joven y su lucha por recuperar su infancia. Es una historia dura, pero muy necesaria. Kukuk-Helin es una denuncia directa contra esta práctica inhumana que todavía existe en muchas partes del mundo. La inocencia de Zera se ve truncada por una tradición que la despoja de su niñez y la obliga a asumir responsabilidades que no le corresponden. La serie muestra las consecuencias psicológicas y emocionales que sufre Zera, su dificultad para adaptarse a su nuevo rol como esposa y su anhelo constante por volver a ser una niña. A pesar de la dureza de la trama, Kukuk-Helin también nos muestra la esperanza a través de la resistencia de Zera y el apoyo que recibe de algunas personas que la rodean. Es una serie que te estremece, te indigna y te impulsa a reflexionar sobre la necesidad de proteger a los niños y niñas de todo el mundo. Siguiendo con la lista, tenemos *Zure*. Esta novela nos presenta la historia de una joven que es obligada a casarse con un hombre adinerado y poderoso para salvar a su familia de la ruina. Zure se rebela contra su destino y lucha por encontrar el amor verdadero y la felicidad. La actuación de la protagonista es absolutamente conmovedora. Zure es un ejemplo de valentía y determinación. A pesar de la presión familiar y las expectativas sociales, ella se niega a renunciar a sus sueños y lucha por construir su propio camino. Su historia nos muestra la importancia de la independencia femenina y la necesidad de romper con las cadenas del patriarcado. La relación de Zure con el hombre con quien se ve obligada a casarse es compleja y llena de altibajos. Al principio, ella lo desprecia y lo ve como un obstáculo para su felicidad. Sin embargo, a medida que lo conoce mejor, descubre que él también es una víctima de las circunstancias y que ambos comparten un deseo común: encontrar el amor verdadero. Zure es una serie que te inspira a luchar por tus sueños y a no rendirte ante la adversidad. Ahora hablemos de *Dilaam*. Aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, esta serie aborda el tema a través de uno de sus personajes secundarios. La historia principal gira en torno a una mujer que se enamora del hombre que mató a su esposo, pero dentro de esta trama, se explora el drama de una joven obligada a casarse para asegurar la paz entre dos familias. Dilaam nos muestra cómo las rivalidades y el odio pueden llevar a decisiones que destruyen la vida de las personas.
El matrimonio forzado de este personaje secundario sirve como un contraste con la historia principal, resaltando la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de encontrar la felicidad en un mundo marcado por la violencia y la venganza. La serie explora las consecuencias de las decisiones tomadas por otros en la vida de una persona y la importancia de luchar por la propia libertad y el propio amor. En quinto lugar, tenemos **Anferiakoidum*. Si bien la historia principal se centra en la lucha de Feria por mantener su identidad oculta en un mundo de ricos, uno de los personajes secundarios, Aisun, es obligada a casarse con un hombre al que no ama por conveniencia. Su historia nos muestra las consecuencias de las decisiones tomadas por otros en la vida de una persona. Aisun representa la fragilidad y la vulnerabilidad de las mujeres que se ven obligadas a sacrificar su felicidad personal en aras del estatus social y la seguridad económica. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones humanas. La sexta novela es **Lale Debris*. Esta serie nos presenta una trama de rivalidades familiares y amor prohibido. Uno de los personajes femeninos, Yesim, se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para mantener las apariencias y el estatus de su familia. Su sufrimiento es evidente y su historia nos hace reflexionar sobre el peso de las expectativas sociales. Yesim es una mujer atrapada en un mundo de superficialidad y ambición. Su matrimonio infeliz es un reflejo de la opresión que sufren muchas mujeres en una sociedad que prioriza el estatus y el poder por encima de la felicidad individual. Siguiendo con la lista, tenemos **Askmemnu*. Aunque el matrimonio no es forzado en el sentido estricto de la palabra, Biter se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, por despecho y por escapar de su madre. Este matrimonio infeliz la lleva a buscar consuelo en los brazos del sobrino de su esposo, desatando una serie de eventos trágicos. Askmemnu es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones impulsivas. El matrimonio de Biter es un símbolo de su infelicidad y su deseo de escapar de una vida que la asfixia. Su búsqueda de amor y pasión la lleva por un camino de autodestrucción que termina en tragedia. En octavo lugar, tenemos **Así*. En esta novela, la protagonista, Así, se enfrenta a las dificultades económicas de su familia y al peso de las tradiciones. Aunque no es un matrimonio forzado explícitamente, se insinúa que Así podría ser presionada a casarse por conveniencia para salvar a su familia. Así es una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener a su familia y proteger sus tierras. Su historia nos muestra la importancia de la resiliencia y la determinación para superar las dificultades. La presión para casarse por conveniencia es una constante amenaza en su vida, pero ella se niega a renunciar a sus sueños y a su propia felicidad. La novena novela que les traigo es **Bir Zamanlar Kukurova*. Esta serie, ambientada en la década de 1970, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de un incidente trágico. Para proteger a Yılmaz, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, un poderoso terrateniente. Su vida se convierte en un infierno mientras lucha por proteger a su verdadero amor. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de pasión, intriga y drama. La historia de Zuleya es un ejemplo de sacrificio y amor incondicional. Su lucha por proteger a Yılmaz y mantener viva la esperanza de un futuro juntos es conmovedora. Ahora, en décimo lugar, tenemos *Olene Kadar*. Si bien la trama principal gira en torno a la injusta condena de Dagan, uno de los personajes femeninos, Beril, es obligada a casarse con un hombre al que no ama por la ambición de su familia. Su infelicidad y su deseo de escapar de esta situación son palpables. Beril es una mujer que vive atrapada en un mundo de apariencias y mentiras. Su matrimonio forzado es un símbolo de su falta de libertad y su incapacidad para tomar sus propias decisiones. Su deseo de escapar de esta situación la lleva a tomar medidas desesperadas que tienen consecuencias trágicas. Continuamos con *Erkay*. Esta popular novela turca nos cuenta la historia de Reyyan y Miran. Reyyan es una joven que es obligada a casarse con Miran como parte de un plan de venganza de su abuelo. A medida que avanza la historia, Reyyan descubre la verdad detrás del matrimonio y lucha por encontrar su propia felicidad. Erkay es una serie llena de giros inesperados y emociones intensas.
La historia de Reyyan y Miran es un ejemplo de cómo el odio y la venganza pueden destruir la vida de las personas. Su lucha por superar el pasado y encontrar el amor verdadero es conmovedora. La 12ª novela es **Beni Melek**. Esta conmovedora historia nos presenta a Melek, una mujer que escapa de su matrimonio abusivo con sus hijos. La serie explora el trauma del matrimonio forzado y la valentía de una mujer que lucha por proteger a sus hijos y construir una nueva vida. Melek es una heroína moderna que lucha contra la adversidad con valentía y determinación. Su historia es un ejemplo de cómo el amor maternal puede superar cualquier obstáculo. Siguiendo con la lista, tenemos **Gulizar**. Esta serie nos cuenta la historia de una joven que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Gulizar se niega a aceptar su destino y lucha por encontrar su propia voz y su propia identidad. Gulizar es una mujer que se niega a ser silenciada. Su lucha por encontrar su propia identidad y su propio camino es inspiradora. En 14º lugar, tenemos **Beni Affet**. Esta larga serie diaria presenta varias historias de amor y desamor, y uno de los personajes femeninos, Bahar, es obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la ruina. Bahar es una mujer que sacrifica su felicidad personal en aras del bienestar de su familia. Su historia nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y la dificultad de tomar decisiones difíciles. Ahora hablemos de **Senanlat Karadeniz**. Esta serie es particularmente impactante porque aborda el tema del matrimonio forzado y la violencia doméstica de una manera muy realista. Nefes, la protagonista, es una joven que es vendida como esposa a un hombre abusivo. Su lucha por escapar de esta situación y proteger a su hijo es desgarradora. Senanlat Karadeniz es una serie que te estremece por su realismo y su crudeza. La historia de Nefes es un ejemplo de la valentía y la resiliencia de las mujeres que sufren violencia doméstica. La 16ª novela es **Ekiadunyaya Ukundar Olmaz**. Aunque la trama principal se centra en el mundo del crimen organizado, uno de los personajes femeninos, Nazl, es obligada a casarse con un hombre al que no ama por las ambiciones de su familia. Nazl es una mujer que vive en un mundo de violencia y peligro. Su matrimonio forzado es un símbolo de su falta de control sobre su propia vida. Continuamos con **Istanbul Helin**. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional. Aunque el matrimonio no es forzado, Süreyya se enfrenta a la oposición de la familia de Faruk, que no la considera digna de él. Istanbul Helin es una serie que explora las diferencias culturales y las tensiones familiares. La historia de Süreyya es un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. En 18º lugar, tenemos **Kurulus**. Osman ***. Esta serie histórica nos muestra la vida de Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. En esta serie el tema del matrimonio forzado se aborda en el contexto de las alianzas políticas y las estrategias para asegurar el poder. Kurulus, Osman es una serie épica que te transporta a un mundo de batallas, intrigas y pasiones. Los matrimonios forzados son una herramienta clave en la lucha por el poder y la supervivencia. Ahora hablemos de **Payitat**. Abdulhamid ***. Esta otra serie histórica nos cuenta la vida del sultán Abdulhamid II. Al igual que en Kurulus, Osman, el matrimonio forzado se presenta como una herramienta política para fortalecer alianzas y asegurar la estabilidad del imperio. Payitat, Abdulhamid es una serie que te permite conocer la historia del Imperio Otomano desde una perspectiva diferente. Los matrimonios forzados son una parte integral de la trama y muestran la complejidad de la política y el poder en esa época. Finalmente, en 20º lugar, tenemos **Al-Qu**. Esta novela clásica adaptada varias veces a la pantalla, nos cuenta la historia de Feride, una joven que se convierte en maestra de escuela en Anatolia. Aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, la serie explora las expectativas sociales que pesan sobre las mujeres y las presiones para contraer matrimonio. Al-Qu es una historia atemporal que te invita a reflexionar sobre la importancia de la independencia y la libertad femenina. Feride es una mujer que se niega a ser encasillada y lucha por seguir su propio camino. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos, 20 novelas turcas de matrimonios forzados que te atraparán.
Estas historias nos muestran la realidad de muchas mujeres que luchan por su libertad, su felicidad y su derecho a elegir su propio destino. Espero que esta lista les haya resultado interesante y que les anime a explorar estas series. Para recapitular, hoy hemos viajado a través de 20 novelas turcas que abordan el tema del matrimonio forzado, cada una con su propia perspectiva y su propia manera de contarnos estas historias desgarradoras. Hemos visto cómo la tradición, la ambición y la conveniencia pueden llevar a situaciones injustas y cómo las mujeres luchan por superar estas adversidades. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas novelas les ha llamado más la atención o si conocen alguna otra serie turca que aborde este tema. Me encantaría leer sus recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.